Hola, buenos días. Mi nombre es Osvaldo Camacho, soy profesor de estadística y pues hoy vamos a hablar de un tema un tanto auxiliar de lo que vamos a ver en estadística, que es la notación de sumatoria. La notación de sumatoria empieza con conocer la letra sigma mayúscula. La sigma mayúscula es una abreviatura de suma, que la usamos para decir, bueno, se va a sumar esto en estas condiciones. Ahorita está sola aquí en la lámina, pero luego la vamos a ver. En este caso podemos ver las partes en las que se tiene. Bueno, se tiene la letra sigma mayúscula en el centro y en la parte de abajo dice i igual a 1. I igual a 1 significa que para i, que va desde 1 hasta el valor que está arriba, que en este caso es 3, nosotros podemos decir, para i, cuando i vale 1, hay que sumar lo que dice el término, lo que esté del lado derecho de la sigma mayúscula. Y entonces para i igual a 1, agregamos el término. Vamos a sumar, el término valga 4. Entonces decimos que para i igual a 1, el término es igual a 4. Para i igual a 2, el término es igual a 4. Para i igual a 3, el término es igual a 4. Entonces sumamos 4 más 4 más 4, nos da 12. Eso es el más simple, es una constante que se suma con cada valor. Pero hay otros. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros decimos que vamos a sumar también para i de 1 a 3 y vamos a sumar i. Entonces, cuando i es igual a 1, ¿cuánto vale el término? Pues vale 1, ¿no? Cuando i es igual a 2, ¿cuánto vale el término? Vale 2. Cuando i es igual a 3, ¿cuánto vale el término? Vale 3. Por lo tanto, la suma es igual a 6. Aquí ya no es constante. Si se dan cuenta, aquí es variable. Para cada valor del índice va cambiando el valor del término. Por ejemplo, pongámosle que tenemos 4i. Cuando i es igual a 1, ¿cuánto vale el término? Vale 4i. O sea, 4 por 1, 4. Cuando i es igual a 2, el término vale 4 por 2, 8. Cuando i es igual a 3, vale 4 por i, o sea, 4 por 3, 12. Entonces, ¿cuánto suma? 24. Ahí lo tenemos. Aquí hay una cosa interesante. Fíjense bien que yo podría factorizar de esta manera. 4 por 1 más 2 más 3. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que lo que tenemos aquí es la suma de i igual a 1 hasta 3 de i. Entonces, yo podría poner el 4 afuera y luego la suma. O sea que si yo tengo una suma de una constante multiplicada por una variable, puedo sacar la variable de la suma y multiplicarla por la suma efectivamente para poder hacerla un poco más fácil. O sea, yo ya nada más necesito saber cuánto es la suma de i igual a 1 hasta 3 de i y luego lo multiplico por 4 y obtengo el mismo resultado que si hubiera sumado cada uno de los términos. Esa es una característica de las sumatorias, que si yo tengo la suma de una constante multiplicada por cualquier variable, puedo sacar la constante de la sumatoria, preocuparme únicamente por sumar los términos que quedan dentro de la sumatoria. Ahora que hay otras situaciones en las cuales la sumatoria nos puede ayudar y nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, si yo tengo la sumatoria de i más 4, ¿qué es lo que pasa? Para i igual a 1, i más 4 vale 1 más 4, 5. Para i igual a 2, vale 2 más 4, el término vale 2 más 4, igual a 6. Para i igual a 3, el término vale 3 más 4, igual a 7. Entonces simplemente si hacemos la suma, nos queda 18. Podría intercambiar algunos datos. Por ejemplo, i igual a 1, más 2, más 3, y luego más 4, más 4, más 4. Entonces tendría que esta parte de aquí es igual a la suma de i de 1 a 3 de i, y esta es la suma desde i igual a 1 hasta 3 de 4. Entonces yo puedo descomponer mi suma, la suma desde i igual a 1 hasta 3 de i, más la suma desde i igual a 1 hasta 3 de 4. Y nos da exactamente lo mismo. Esa es otra característica de las sumas, que la sumatoria de una suma, por ejemplo aquí, la sumatoria, la sigma de una suma, i más 4, es igual a la suma de las sumatorias. ¿Sí? Hay otras muchas propiedades, pero casi todas se basan en esas dos, de que una constante por una variable se puede sacar la constante hacia afuera y entonces ya tenemos la suma. O que si tenemos una suma de varias partes, podemos separarlas en cada una de ellas y ponerle la suma a cada uno de los términos, de los sumandos. Y entonces con eso tenemos dos características pues que son interesantes. Claro que hay otras, pero casi todas se derivan, todas se derivan a partir de esas. Otra forma de utilizar la notación de sumatoria es cuando tenemos un conjunto de datos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que le llamamos
X. Y bueno, aquí son los datos de las edades de los alumnos de un kinder. Vamos a tomar una muestra de tamaño 10. Este conjunto de datos, al que llamamos X, podemos nosotros subtitularlo, llamarle X1 a un valor, X2 al siguiente valor, y así, en este caso, hasta X10, porque nuestro tamaño de muestra es 10. Y entonces podemos usar el subíndice I de nuestra sumatoria para así decir la suma desde I igual a 1 hasta 10 de XY. Y así de esa manera nosotros vemos que cuando I vale 1, el término va a valer X1. Cuando I vale 2, el término va a valer X sub 2. Y así sucesivamente hasta cuando I vale 10, el término va a valer X sub 10. Y entonces ya podemos nosotros aplicar esta sumatoria para valores que no necesariamente estén predeterminados, sino solamente para este caso, para el caso de un conjunto de datos. Y en estos casos obviamente podemos aplicar las mismas reglas. O sea, la suma de una constante multiplicada por una variable, podemos sacar la constante y que multiplique a la suma de la variable. O si tenemos una suma, podemos nosotros partir y tener la suma de uno de los términos más la suma del otro de los términos. Veamos un ejemplo donde se aplica todo esto. Vamos a suponer que nosotros queremos calcular la varianza de un conjunto. Es probable que todavía no conozcas el término, pero lo vas a conocer dentro de muy poco, pero no importa. Aquí nada más se trata de la expresión matemática. Decimos que es la suma desde I igual con 1 hasta n. N sería el tamaño de la muestra de xy menos x barra. X barra, así se llama esta x con este tracito arriba, es una constante. O sea, no cambia cuando cambia I elevado al cuadrado. Veamos. Aplicando los productos notables, ustedes conocen el cuadrado de un binomio. Este es un binomio elevado al cuadrado. Tenemos que la suma desde I igual con 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado va a ser igual a la suma de xy al cuadrado menos 2x barra por xy más x barra al cuadrado. Esto, aplicando la regla de las sumas, podemos partirla en tres sumatorias. La suma de xy al cuadrado menos la suma de 2 veces x barra por xy más la suma de x barra al cuadrado. Ya tenemos las tres sumas. Vamos viendo cada uno de los casos. La sumatoria de xy al cuadrado, esa la dejamos por el momento así, menos la sumatoria desde y igual con 1 hasta n de 2x barra que multiplica a xy. Y aquí por la regla de que si tenemos una constante la podemos sacar de la sumatoria, pues decidimos sacar 2x barra por la sumatoria de las xy más la sumatoria de x barra al cuadrado. Aquí x barra es una constante, por lo tanto x barra al cuadrado también es una constante. Entonces aquí simplemente hay que contar el número de veces que se suma y entonces contamos 1, 2, 3 hasta n. Entonces son n por x barra. Y entonces ya tenemos tres sumatorias separadas en cada una de las partes. Vamos a seguir con esto. Por lo pronto les voy a pedir que se suscriban, que le den like, que recomienden con sus amigos, que me compartan sus problemas, sus dificultades. Yo trataré de responder cada una de ellas, ya sea haciendo un video o se las contesto directamente. Gracias.